nuestros corazones insaciables son hasta que conocen. Vamos a la palabra. Yo le puse el título La Gran Pregunta. Pero ¿por qué le puse el título de La Gran Pregunta? Porque días atrás estaba saliendo en un tipo así Zoom con unos hermanos en el sur. Y bonita la reunión, ellos la hicieron por sistema net, si mal no recuerdo. Y estábamos lo más bien y salió que había que soltar una palabra, habría que llevar una reflexión, un tema. Y el tema fue más o menos parecido a lo que voy a hablar ahora, porque en ese momento me decía, este tema hay que llevarlo a reflexión. Y este programa que se le puso de nombre Reflexiones Blog. Y comenzamos con Romanos 10:17, y Romanos 10:17 se está hablando, Pablo habla de que la fe es por el oír. Voy a dejarlo hasta ahí nomás, es una palabra cortita. Romanos 10:17, la fe es por el oír, o sea, escuchar, es alimentarse, es abastecerse. Por el oír es que nosotros vamos a recibir fe, se va a multiplicar. Claro que quisiera exponer este tema un poco más desde este versículo bíblico, pero es que el relato fue otro y tengo que continuar con otro versículo más. En Lucas 18:8, Jesús se hace una pregunta. Y él se hace la pregunta si hallará fe. Si hallará fe. Y la palabra dice así. Dice así. Os digo que pronto le haré justicia, pero esa es una partecita que termina con la de arriba, pero continúa así. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto es una pregunta que Jesús, nuestro Señor, se hace. Él se hace. Y esa no fue una pregunta. Esa fue la gran pregunta. ¿Y por qué fue la gran pregunta que Jesús se hizo en ese momento? Porque esto es lo que sucede hoy en el mundo entero. Estamos viviendo bajo una pandemia, siempre y cuando se le pueda decir que es pandemia. Pero estamos viviendo en un momento momento difícil. Atacó la economía, atacó la viveza de los que dominan el mundo. En fin, hay grandes negociados detrás de todo esto, hay unos grandes intereses creados. Y aquí vemos que la falta ¿de qué? De protagonismo de la iglesia está ausente. La falta de protagonismo de la iglesia está ausente, no se oye. Pero no voy a hablar solamente de la iglesia evangélica, sino que también de la iglesia católica. No están presentes, no han levantado la voz, no hay nada de todo esto, ni de la iglesia evangélica o de la protestante, ni de la iglesia católica. Y vemos que la fe a través del mundo se minimiza, se va haciendo pequeñita. El miedo ha crecido pero tremendamente. Las redes sociales, aparte de eso, uno dice las redes sociales hablan tantas cosas, sí, pero los noticieros es inmenso, es un caudal de muerte, en fin. Entonces, les puedo decir que el miedo ha crecido mucho. El miedo a la muerte, como si ya tomó dominio en las personas. Y lo otro que les puedo comentar es que los razonamientos seculares
están apagando la fe de la gente. Escuche bien, los razonamientos seculares están apagando la fe de la gente. ¿Y qué fe es la que están apagando? De lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo hizo un trabajo muy inmenso en la cruz del Calvario. Él vino a morir por nosotros, por la humanidad. Él se entregó entero para poder salvarnos, y los razonamientos seculares cada día apagan la fe de lo que Cristo ha hecho. Hace poco tiempo atrás tuve una conversación con una joven que trabajaba en la parte de enseñanza de catequesis, de todo ese tema que hace la Iglesia Católica. Y bueno, tenemos una amistad con ella, pero ella, me acuerdo que los primeros días yo le hablé del jardín del Edén, y ella en su juventud y espontánea me dijo: pastor, ¿y usted todavía cree en eso? Y sí, pero ¿qué es lo que quiero? Yo no la quiero criticar, no me voy a poner a criticar lo que es su parte negativa. Lo que voy a decir solamente es de que los razonamientos seculares del mundo entero en este momento están apagando la fe de lo que Cristo hizo en la iglesia. Y esto se está juntando con lo que Jesús habla en Lucas 18:8, cuando dice y se hace la gran pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Cada día hay menos fe en la tierra. Menos fe a nivel secular. ¿Por qué? Porque tiene que llegar la fe a ellos para que ellos puedan abrir los ojos, así como los abrimos nosotros en algún momento. La fe del que ha creído no tiene protagonismo. Pasó a ser uno más del montón. ¿Qué le quiero decir que con esto? Que la fe de aquella persona que ha creído, ha hecho el paso de fe, está en este momento está usando tan poco lo que Dios le dio, que pasó a ser uno más del montón. O sea, uno no distingue quién es cristiano y quién vive en el área secular. ¿Y por qué pasa esto en este momento? Porque se ha minimizado aún la fuerza de aquel que cree. La fe del que ha creído no tiene protagonismo, pasó a ser uno más del montón. Esto sucede, ¿por qué sucede esto? Porque los razonamientos de los que están en eminencia, los gobernadores, la gente que está arriba, hay muchos profesores que también le está sucediendo lo mismo, están apagando el fueguito de lo que hizo Cristo. Han apagado la creencia de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Han apagado todo esto. No se practica todo esto. Aquel que conoce a Cristo pasó a ser uno más del montón, del que vive secular, de la persona que no conoce a Cristo. No te estoy hablando de impío, no, solamente te coloco en esa atmósfera. Porque la persona no tiene fuerza, no practica el poder hablar a otro de Cristo. No está dentro de, o sea, esa fuerza que hay adentro de salir y predicar. No estoy hablando de salir a predicar exclusivamente, sino cuando tengo la oportunidad y me pongo a predicar, a hablar del Señor. A eso me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que han apagado? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Esto es porque el agnosticismo, el paganismo, el ateo, aquella persona humanista, han tomado la fuerza del anticristo, o sea, son la antesala del anticristo. Eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué se minimizó tanto la fuerza del cristianismo, la fuerza del evangelio de Cristo? Es porque están preparando el camino al anticristo. El redimido está durmiendo la fe en el diario vivir.
en el diario vivir. ¿Por qué sucede esto hoy? Usted esto es lo que tiene que preguntarse. ¿Y por qué sucede esto hoy? Porque hemos dejado de leer. Y usted venía recién cuando al inicio le digo, la fe es por el oír. Nosotros pudimos sostenernos en la fe. La iglesia se ha podido sostener en la fe porque estábamos acostumbrados a la comodidad de la iglesia, de los templos. Nosotros íbamos y siempre nos daban una palabra. Estaba el predicador, el que llevaba el mensaje, el que hablábamos de Dios. Cuando nos juntábamos a tomar una once, una merienda, algunos hablábamos un poco más de Dios, pero cuando nos cerraron los templos, se terminaron las fuerzas. Se terminaron las fuerzas. Entonces, mire, a veces pienso ese dicho feo que hay, que el hombre es animal de costumbre, y que lo único que le interesa es solamente que lo alimenten, que lo alimenten, que lo alimenten, que lo alimenten. No sé si ese será síndrome de oveja, dame, concédeme, algo así. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Me va a decir, pastor, ¿y qué tengo que hacer? Pues deme la solución. No me dé tanto la crítica. Simplemente leer más. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír. Y usted se pone a pensar, ¿qué tengo que gritarme? No, lea, porque eso es lo que lo sostiene. Leer más, tomar y hacerme un hábito de lectura diaria. Así como también tengo unos minutos de oración en el día, en algún momento lo tengo que hacerme un hábito de oración. Porque, hermanos queridos, si yo no me hago un hábito de lectura diaria, si no me hago un hábito de oración, vas a perecer. Vas a perecer. ¿Por qué vas a perecer? Porque estamos en la quemada, estamos al borde. Cristo viene, y Cristo viene, y que viene, viene, y resulta de que nos va a agarrar con un desgano tremendo. Después que Cristo venga, el trabajo que viene después es el trabajo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Pero nosotros ahora, Dios está trabajando con la iglesia. La iglesia en este momento es la encargada de llevar el evangelio a toda persona. La iglesia de Jesucristo es la encargada de llevar el evangelio. Evangelio, el vocablo evangelio son las buenas noticias, las buenas de salvación, las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Cristo vino. ¿A qué vino? Vino a salvarte, porque si te mueres sin Cristo te vas al infierno, en vivo y en directo. Porque esto es así, no es que hayan tres posibilidades, hay dos, hay cielo o hay infierno. Y en estas dos posibilidades una tienes que elegir. Y tú eres una persona razonante, pensante, y tienes que saber que si tú te mueres, ¿dónde te vas? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Y lo otro que tienes que pensar no es solo eso, sino también tienes que pensar que tienes una familia detrás tuyo, tienes seres queridos detrás tuyo, tienes hijos, nietos, vecinos, amigos. Yo no le doy a nadie que vaya a parar al infierno ni al peor enemigo. Entonces tienes que, si tú no te haces un hábito de lectura diaria, un poco, no te estoy hablando tampoco de oraciones extensas, vas a perecer. Así de claro, te vas a quedar para el día de la gran tribulación. Y te vas a quedar para hacer la fuerza con Israel, porque ese es el trabajo que se acerca. Pero ahí nos toca poner nuestra sangre. Ahí Jesús dijo que no habría un día tan difícil como ese. Y tú no puedes decir que no te avisaron. No puedes. Tú tienes que levantarte, el desgano no va, tú tienes que vencer. Mira,
Cuando Cristo vino, no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Es la fuerza que Dios te dio para salir adelante. Y estamos en la quemada, Cristo viene. Y los que se vayan enfriando, escuchen bien los que se vayan enfriando, los que no pueden encarrilarse, miren la señal que tendrán. ¿Cuál es la señal de aquellos que se están enfriando? Se meterán más y más en política. Las críticas serán más grandes. Las críticas criticarán todo, desde la política, desde los gobiernos, todo. Usted no se olvide. Primera de Juan 5:19 lo dijo bien claro, el mundo entero está bajo el maligno. Por más que usted patalee, grite, se ponga de cabeza para abajo, las cosas van a suceder así. Nuestra esperanza, la iglesia, la esperanza de la iglesia está en tomarnos de las manos del Señor. La parte económica, financiera, el crecimiento, el futuro, el avance, esas son añadiduras. Lea Mateo capítulo 6. Son añadiduras. Y Dios también sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Pero nosotros hemos buscado más el futuro, nosotros hemos buscado más lo económico, nosotros hemos buscado más el porvenir y hemos dejado de lado las cosas del Señor. Pues saque cuenta en el diario vivir. Estas serán las señales, se meterán más en política, en las críticas, estarán pendientes de lo que pasa. Nunca olvides esto, el diablo es experto en mantenernos ocupados, preocupados, estresados y después deprimidos. Y conforme lo que nosotros hablemos, conforme lo que nosotros vayamos soltando en el diario vivir de la persona, lo que tú hables, si eres negativo, el enemigo te atacará con la parte negativa, te hará sufrir, te marcará. Si tú dices que no puedes salir y de cierto, el enemigo te dirá, sí, no saldrás. Oh, estoy así, bueno, te va a hundir más. Esta fue la gran pregunta. Ahora, mi pregunta en esta noche es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe en este momento? ¿Cómo está tu caminar en este momento? ¿Cómo está tu vida espiritual en este momento? Quizás tienes todas las comodidades. Quizás Dios te ha dotado de tener casa, te ha dotado de tener una fuente de ingreso. Estás tan preocupado con eso que te has olvidado de buscar las cosas de Dios, el reino. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros lo tenemos, ¿cómo lo tenemos? Lo tenemos por costumbre, porque ya hemos quedado, la verdad que nos hemos acostumbrado, no, si sabemos que Dios es bueno. No nos quedemos con eso, nosotros sabemos que Dios es bueno, pero ¿tienes fe? Sí. Muéstrame tus obras y tus obras me dirán cuál es el resultado de tu fe. Nunca te olvides, Roma en un momento, en la época antigua, se convenció de que estaba cómoda, que era poderosa, pero después vinieron y ¿quién venció a Roma? Lo mismo que ellos en un momento los tenían como sirvientes y dominaron después Roma. Hermano querido, no te dejes vencer. Estamos al borde de que Cristo venga, al borde de que Jesús va a venir como lo dijo. Y ese acontecimiento, sí, no está en el Antiguo Testamento, por eso muchos lo niegan. ¿Y por qué no está en el Antiguo Testamento? Porque era un misterio. Nadie nunca se imaginó que un día se iba a levantar, como quien dice, una nueva religión. Pablo no quiso levantar una nueva religión, pero sin embargo se levantó la iglesia. Nunca se supo que iban a haber unos que iban a resucitar, pero sí, van a resucitar. Primero se levantarán los Cristos, los primeros se levantarán los muertos en Cristo. Después la iglesia subirá en el arrebatamiento. Ya hubo un arrebatamiento en la antigüedad. Elías, bueno, hubieron.
Entonces no podemos decir que no lo hubo y que es imposible. Jesús subió. Y el mismo, ¿qué están mirando hacia el cielo? Le dijeron los ángeles, ¿qué están mirando hacia el cielo? Este mismo Cristo que volverá. Claro. Después vienen y me dicen, sí, pero verá, volverá y todo ojo lo verá, sí, pero viene con la iglesia. Ya tomaron la Santa Cena. Cuando viene y le dice bien claro, ahora no volveré a tomar la Santa Cena hasta cuando no la beba nuevamente en el reino de mi Padre. Está hablando del reino del Padre. Arriba. Hermana, hermano, no puedes quedarte por nada. Este momento, primeramente, para poder abastecerte de fuerza, tendrás que leer, lee, porque hoy nos falta predicación, hoy nos falta que nos estén guiando, hoy nos falta que nos estén dando la lechita. Ahora busca la lechita tú mismo. El secreto está en la lectura. No te apartes de la gracia. Dios tiene mucha palabra para darte y diariamente te dará. Y eso te va a impregnar poder, te va a dar fuerza. El corazón de un pastor es desesperante porque puede darse cuenta cuando la membresía flaquea, cuando nos dedicamos más a las cosas vanas, cuando nuestro corazón se inclina más. Y eso el pastor se da cuenta. Y yo como pastor, mi esposa que sigue también, la esposa del pastor, nos damos cuenta, nuestro hijo, nos damos cuenta nosotros. Esto que hacemos en esta noche es para llevar, para poder darte un empujoncito, para darte una fuerza, para poder unirnos, para no quedarnos tan dormidos, porque nosotros nos dormimos y se duerme la fe. Después lo único que recurrimos es a las soluciones del mundo, lo que te da el mundo. Y la solución no era del mundo, la solución viene de nuestro Padre, viene de Cristo. Él dijo bien claro que estaría con nosotros, Él dijo que si te falta algo pídelo, lo que pasa es que lo queremos ya. Y la perseverancia en la oración es lo que a nosotros, Dios te lo va a dar, pero tendrás que demostrarle a Dios. Siempre vamos a ser probados, siempre vamos a ser probados. Los probó en la antigüedad, nos sigue probando hoy en día, siempre tendremos que ser probados. Y las pruebas son porque las pruebas cuando nos duelen, es porque esa área en nuestra vida está flaca, por eso nos duele. Y nos hace falta que el Señor nos vaya sanando y nos vaya sanando. Y llegará un momento que la superamos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por los hermanos y hermanas, amigos y amigas, que de una u otra manera, Señor, llegamos a sus corazones, a sus casas, a través de estas ondas, a través de estas redes, Señor. Y aquellos que están en YouTube, Señor, y en Facebook, Señor, por ellos te pedimos, por nuestros hermanos en todo el mundo, Señor. Oh, Padre, dale la fuerza, ayúdalos a salir cada día más. Ayuda a que ellos mismos rescaten a otros y los saquen del pozo de donde están metidos. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, los que están en las cárceles reciban fuerza, los que están en los hospitales, ánimo, fuerza, los enfermeros, los doctores, Señor, ayuda, Señor, a toda esta gente. Padre, en el nombre de Jesús, aviva el fuego en las vidas de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Los que están débiles, los que están convencidos que están haciendo las cosas bien, apartados de Dios, no podemos hacer nada por más cristianos que seamos. Eso, Padre, en el nombre de Jesús, desde este lugar los animamos, como equipos los animamos, fortalece, los afirma. En el nombre de Jesús, bendecimos los hogares de aquellos que nos oyen. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos, Señor, muchas gracias. Amén. Jesús, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad.
Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo y me rindo y me escondo en ti, Señor. Me sumerjo en tu control, Señor. Me escondo en ti. Puede decírselo. Me escondo en ti. Me sujeto de tu amor. Y dígale, Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo y... Amén. Gracias, Señor. Te agradecemos, Señor. Que Dios les bendiga a todos, que les guarde y que tengan una semana maravillosa, bendecida por Dios. Amén. Los mejores días están delante de nuestros pasos. Hay que caminar en esos días. Tienes que caminar en ese tiempo, el tiempo que Dios tiene preparado para ti. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo.